Buenas noches amigos de Torre 64, como lo teníamos prometido, en esta ocasión tenemos al fuerte jugador, fuerte ajedrecista y un gran amigo de la década de los 90, que fue cuando lo conocí, a Manuel Robledo de Catacaos, Piura. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Kelber, y buenas noches a todos los que nos sintonizan. Bien, muchas gracias por la invitación, Kelber. Oye, Manuel, después de tanto tiempo, ¿no? Son bastantes años. Yo creo que de la última vez que nos vimos fue en la década de los 2000, ¿no? Bueno, yo el último nacional que fue el año 2000, el 2002, pero yo me acuerdo de ti perfectamente, más que todo en la década de los 90, ¿no? Donde hemos jugado, nos hemos visto muchas veces, incluso en Arequipa, ¿te acuerdas, no? En las universidades. Y también nos hemos visto, me parece, en Trujillo también, o en Chiclayo, en otras universidades del 98, ¿no? Correcto, sí, hemos jugado los eventos de repente más fuertes de nacionales, ¿no? En aquellas semifinales que siempre estábamos acostumbrados en encontrarnos, ¿no? Oye, ¿qué recuerdos de tu época universitaria cuando representabas a la UPAO, a la Universidad Particular de Piura, ¿no? Era de Piura, ¿no? Sí, pero era la Universidad Nacional de Piura, Ah, ya, sí, el ya. año 1998 creo que jugamos un torneo allá en Arequipa y logré en forma individual el primer puesto, ¿no? En equipo sí creo que nos fue un poquito mal, pero individualmente ahí pude sacar cara por la Universidad Nacional de Piura. Uh-huh. Oye, Manuel, ¿cómo así te inicias en el ajedrez? Estaba un poco leyendo, al parecer tú te iniciaste un poco tarde, ¿no? Parece que fue después como a los 12 años, ¿no? Sí, muy tarde, porque producto del fenómeno o evento del niño, el año 1983, ¿no? 1983 hubo un evento muy fuerte aquí en el norte peruano, y las lluvias eran constantes, casi todo el día, no se podía practicar ninguna disciplina, estaban prácticamente así como ahora, ¿no? Confinados, ¿no? Y el único deporte que se podía practicar era el ajedrez. Felizmente que tuve la suerte de que me lo enseñaran y me gustó mucho. A partir de ese momento compré creo que todos los libros de las librerías de Piura, ¿no? Semanalmente compraba un libro, llegué a comprar toda la colección Escaques, creo que alrededor de 90 libros más o menos. Uh-huh. Oye, Manuel, ¿qué recuerdo de los nacionales de la década de los 90 bueno, y hasta de los 2000, ¿no? ¿Cuál consideras que fue tu mejor nacional? Bueno, el mejor nacional, yo participaba en varios nacionales casi siempre, me Así es, clasificaba, sí, sí, sí. y aquí en el norte eran muy fuertes jugadores, ¿no? Había que rivalizar con jugadores como Carlomagno, Plitas, ¿no? Jorge Pacheco, Manuel González, Carlos Celis, Carlos Roviano, y etcétera, ¿no? Pesantes, ¿no? Y Pesante. felizmente que siempre era fijo ahí en los nacionales. Una vez me clasifiqué a una final, lamentablemente Julio Granda no podía participar, creo que en el mes de octubre, septiembre, lo pasaron para el mes de diciembre, pero ya la universidad eran exámenes finales, no pude asistir, creo que ese campeonato lo ganó Henry Urday, creo, pero sí he llegado a clasificarme a una final, Ah, no participé. claro, ese nacional que lo ganó Henry Burday fue el año 99, ¿no? El que yo lo jugué. No sabía que tú también habías clasificado entonces, porque Sí, no sí, estuviste en ese clasifiqué. nacional. No pude jugar, lo suspendieron varias veces y al final no pude participar. Claro. Oye, Manuel, ¿y cómo así obtienes una norma de maestro internacional? O sea, te saltas todos los pronósticos porque nunca llegaste a ser titulado. Oye, y eso es para no creerlo en el ajedrez nacional, porque un jugador tan fuerte, ¿no? Donde prácticamente te vi en todas las semifinales de los nacionales, me acuerdo de la década de los 90, no pudiste llegar, por ejemplo, a un título de maestro FIDE. ¿Te hubiese gustado, digamos, ser titulado, Manuel? Por supuesto, ¿no? Es un logro que los agresistas aspiramos, maestro FIDE, maestro internacional, aquella norma que logré el año 2008 en el torneo, 2007 en el torneo del Callao, y luego el 2013 creo que hubo otro torneo también fuerte con norma. Son los únicos dos torneos que tengo conocimiento que han existido en el Perú, ¿no? Muy pocos. Bueno, falta también ahí un poquito
de apoyo dirigencial, ¿no? Sobre todo también, no solamente el sector público, sino también las empresas privadas, ¿no? Para que hayan torneos de más fuerza, ¿no? Y que nosotros podamos participar y lograr normas, ¿no? O sea, lograr una norma de maestro internacional aquí en Perú era muy difícil, felizmente que lo pude lograr y bueno, había que salir al extranjero, pero ya los compromisos laborales, profesionales, familiares, impidieron, por supuesto, no viajar, ¿no? Uh-huh. Oye, pero cuéntanos tu experiencia. Me acuerdo en ese internacional que hubo espectacular el año, creo que fue el año 97, el torneo o 2007, ¿no? El Callao, 2007 en el Callao, sí. 2007 en el Callao, donde hubo ese terremoto y se acabó el torneo, pero ahí tú hiciste la norma e inclusive le ganaste a Julio Granda, pero fue de una manera bien, bien interesante porque Julio siempre se ha caracterizado por rechazar las tablas. Yo lo conozco a Julio perfectamente, ¿no? Y me acuerdo de que él siempre se ha rechazado, pero tú, ¿cómo así le llegas a ganar, no? Porque creo que incluso tú le ofreciste tablas en un momento donde tú tenías ventaja. Y Julio creo que incluso hasta te las rechazó. ¿Cómo? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue esa situación en ese internacional del Callao? Bueno, era la primera ronda. Julio venía de campeonar en Cali, Colombia, ser campeón continental. Y estaba yo revisando las partidas en él, ¿no? Pero, bueno, en la primera ronda me tocó con él. Realmente estaba muy nervioso porque eh, no esperaba en la primera ronda enfrentarme con el mejor jugador de Perú, ¿no? Y del torneo, ¿no? Pero después de media hora de juego, recuerdo muy bien, obtuve una posición muy sólida, muy conocida, sí, la había estudiado, ¿no? Y vi que Julio estaba con algún alfil y una dama un poquito mal ubicado, ¿no? Así que profundicé un poco la posición ahí y encontré una jugada que muchos de mis amigos me dicen que ya la había conocido. Bueno, esta jugada no la conocía, la encontré en el tablero, un caballo H5, y la posición tenía que repetirse, ¿no? Pero Julio no aceptó la repetición de jugadas, hizo una jugada aparentemente fuerte. Y creo que hay una jugadita que, no sé, nunca le he comentado a Julio, pero creo que hubo una jugada que se le escapó al maestro, ¿no? Y ahí logré quedar en mejor posición, o sea, una posición estratégica. Y llega el momento en que nos quedaban, recuerdo, creo que algo de 10 minutos o 12 minutos cada uno, algo así, ¿no? Entonces, uno siempre cuando juega con un rival tan fuerte como, tan respetado como Julio, y desaprovechar la oportunidad de tablas, en ese momento ya me daba, durante varias jugadas antes, quería pedirle tablas a Julio, ¿no? Tenía una posición yo muy buena y por lo menos, y esa idea me seguía hasta que un momento le dije, maestro, pongo tablas, jugué, anoté la jugada y esperé, ¿no? Y me pareció extraño que Julio dejó correr el reloj, ¿no? Entonces, menos de un minuto, ¿qué está pasando acá, no? Eh, bueno, faltando creo que unos segundos, 4 quizá, Julio detiene el reloj, ¿no? Entonces, yo pongo tablas, ¿no? Yo pongo... En ese momento estaba anotando yo en la planilla y Julio me dijo, no, yo abandono, no, estoy perdido en esta posición, ¿no? Pero nunca me propongas tabla, amigo Julio, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucedió. Julio abandonó la sala y luego las felicitaciones vinieron, ¿no? Todos medios, ¿no? Y me sentí un poquito incómodo, pero al día siguiente, no, 2 días después, porque Julio en la segunda partida no fue a la segunda ronda, muy incómodo con los organizadores, y en la tercera ronda, sí, lo primero, sí se acercó y conversó al respecto, ¿no? Claro. Bueno, amigos de Torre 64, retomamos la transmisión con nuestro amigo Manuel Robledo. Bueno, Manuel, estábamos hablando sobre el tema justamente del torneo del Callao, ¿no? Cuando le ganaste a Julio Granda. Sí, correcto, y te estaba contando, ¿no? Algunos detalles, como te decía, fueron casi 3 horas de juego con Julio y muchos momentos, ¿no? Del ambiente mismo.
de la zona de la sala de juego. Era un coliseo, pues, más o menos tamaño regular, en donde habían dos divisiones, ¿no? Estábamos jugando nosotros en el torneo de maestros, por cierto, eran varios países, ¿no? En competencia, y un jugador de España creo que también vino a jugar. Sí, claro, también logré ganarle a un maestro internacional español en ese torneo, ¿no? Y también otro torneo paralelo, creo que habían como muchos participantes, ¿no? Creo que más de 200 creo que habían, ¿no? En el otro torneo B, ¿no? Y ganar de Julio en ese momento fue muy gratificante y me ayudó mucho al resto del torneo, ¿no? Ya es la segunda ronda, tercera y las demás. Precisamente jugué mucho más tranquilo, obtuve cierto respeto de los jugadores y me fue muy bien el resto de partidas, ¿no? Ahí perdí con Jorge Cori y perdí con Alder Escobar de Colombia, pero tuve otros buenos resultados, ¿no? Y en la última partida contra Maxura de Brasil fue tablas y en esos momentos, después de las tablas, Julio me dice, acércate al árbitro, ¿no? Para ver tu norma, ¿no? Sobre la norma, cuántos puntos y todo lo demás. Y en ese preciso momento vino el terremoto, ¿no? Vino el terremoto, felizmente terminé esa partida y la validaron esa partida y logré la norma de maestro internacional, pero no validaron el Elo FIDE. Había subido muchos puntos, quizá hubiera llegado a 2.300 en aquel momento, ¿no? Oye, Manuel, me acuerdo que en ese torneo no solamente daban normas, también había premios en económico. ¿Cómo fue con esto al final? ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía también un premio, creo que iba noveno yo en ese torneo y no se comunicaron con nada. No sé si hubo entrega. Realmente, como fue en el Callao, en Lima, yo retorné a Piura, no supe más de cualquier entrega de premios. No te podría dar razón sobre eso, ¿no? Uh-huh. Oye, Manuel, también te dedicas a la enseñanza, ¿no es cierto? Actualmente en el ajedrez, ¿no? Sí, el ajedrez, para nosotros, los ajedrecistas, es parte de la vida, ¿no? Y ya no estamos tan activos, pero sí a través de la enseñanza, a través del entrenamiento, tratamos de no dejar este deporte. Es un arte que practicarlo diariamente nos da mucha satisfacción, ¿no? Ver partidas tan lindas como las mejores jugadores del mundo o cualquier otra partida, también hay momentos importantes que a veces pasan desapercibidos por los jugadores, por nosotros mismos, ¿no? Y con las máquinas, ahora con los programas, aún jugadores de menor nivel, hay jugadas espectaculares, ¿no? Por eso que Fischer, en su época, incluso el campeón mundial, ¿no? Le gustaba ver muchas partidas de escolares, ¿no? De jugadores de menor nivel, ¿no? Y ahí y nosotros tenemos observamos cómo Libojevic, ¿no? Se extraña al ver ese tipo de partidas estudiadas por el mismo Fischer, ¿no? Entonces Uh-huh. nosotros seguimos en este camino del entrenamiento, de la revisión de partidas, y creo que no lo hacemos tan mal, ¿no? Uh-huh. Oye, Manuel, tú has dicho que más que un hobby, el ajedrez es la razón de tu vida. ¿Cómo así? Es parte de la vida, ¿no? Porque un día sin ajedrez, bueno, creo que no lo tengo, ¿no? Reviso continuamente partidas y ahora con los softwares más fácil entender no solamente el tema de las variantes, sino comprensión estratégica. No, 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 no tengo grandes dificultades de no entender una jugada. O sea, se entiende estratégicamente, se comprende muy bien la idea y eso nos da mucha satisfacción, ¿no? Ese arte del ajedrez te da felicidad, ¿no? Es como bien lo dicen muchos, ¿no? Leer una poesía, escuchar algo de música, ¿no? Ver incluso un partido de fútbol o cualquier otra disciplina deportiva, el ajedrez no es menos, ¿no? Pero la dificultad es que hay que estar todos los días revisando, todos los días entrenando, porque lo contrario, ciertas jugadas no vas a percibir la estética, ¿no? La emoción, ¿no? No te va a latir el corazón porque no entiendes, pues, ¿no? Pero si practicas diariamente,
el ajedrez llega a formar parte de tu vida, ¿no? Oye, pero tú también has sido dirigente, en este caso de ajedrez, porque has sido presidente de la Liga de Ajedrez de Piura por 5 años. ¿Cómo así te animaste a meterte a la dirigencia, Manuel? Bien, a mí me gusta darme un tiempo para poder estar un tanto cercano y apoyar a los demás, ¿no? Entonces, no podía dejar de lado estar al frente de la Liga de Ajedrez. Llegamos a hacer muchos eventos, llegamos a hacer no solamente torneos a nivel local o nacional, sino también torneos válidos para el ranking mundial, ¿no? En un momento en que el ajedrez no tenía tanto apoyo como lo tiene ahora, ¿no? Llegamos a hacer 9 torneos internacionales. Yo creo que el ajedrez necesita financiamiento, el ajedrez necesita premios, ¿no? Con esa idea trabajé cada uno de estos torneos, ¿no? Los premios no me bajaban de 5,000 soles, he llegado a hacer torneos de 10,000 soles en aquellos años, porque creo que el ajedrecista merece respeto. Yo cuando veo un torneo que no hay dinero, realmente me incomoda mucho, creo que le falta el respeto a los jugadores. Tenemos que poner premios, y esa es mi idea, ¿no? Hacer torneos con premios. Por ejemplo, ahora el ajedrez tiene mucha importancia, más tiempo lo dedican las personas o jóvenes o niños que otras disciplinas deportivas, pero por efecto de las trampas, por efecto de esta situación dañina, ¿no? Que algunos jugadores lamentablemente le causan al deporte porque no actúan éticamente, no juegan correctamente, se ayudan de módulos, me desanima hacer torneos así con dinero, ¿no? Porque lo contrario, Kelber, ten seguro que sí podríamos, a pesar de la gran dificultades económicas que tiene el Perú y el mundo, deberíamos hacer torneos con premios significativos para la práctica de esa disciplina tan linda, ¿no? Que es el ajedrez. Oye, ¿y cómo te calificarías tú como, digamos, a nivel dirigencial? ¿Eres del tipo diplomático? ¿Eres del tipo que va al choque? ¿Eres paternalista? ¿Eres dictador? ¿Cómo te calificas, Manuel? Bueno, no sé exactamente, pero no, tienes ahí la parte teórica, ¿no? Cómo se puede calificar a un dirigente, pero a mí me gusta el cargo, no tiene importancia, ¿no? Hay que estar con los jugadores, o sea, si tú pierdes esa relación de amistad con los jugadores, ¿cómo puedes ser un buen dirigente, no? Es más, nos debemos a ellos, ¿no? Y no podemos actuar de ninguna manera en contra de cualquier jugador, ¿no? Y más si son superiores a ti, ¿no? Si son maestros, grandes maestros, estamos en la dirigencia para ayudar, para servir, ¿no? Y ahí veo que a veces no se entiende, peruano, no solamente como dirigentes deportivos, sino también como políticos, no se entiende esta parte, ¿no? Y si te dedicas a esto, si eres dirigente, tienes que poner todo de tu parte, todo tu tiempo, tu capacidad, ¿no? Los objetivos los tienes que cumplir, tienes que tener un plan de trabajo, tienes que tocar todas las puertas posibles para lograr financiamiento. El presupuesto no llega del sector público. Las ligas como la de Piura se financian, un financiamiento propio, y tenemos que tocar puertas para poder realizar nuestras actividades, ¿no? El dirigente tiene que dejar todo en el tablero, ¿no? Y si no tienes tiempo y si no tienes relaciones que te puedan permitir financiar estos eventos, entonces no podrías tratar de ser un buen dirigente, ¿no? Un dirigente da todo de sí, incluso si es de dar desde nuestros propios recursos, no hay que pensarlo 2 veces, hay que darlo. Oye, bueno, en todo caso el ajedrez te hizo bastante conocido, principalmente en tu ciudad natal, ¿no? Que es Catacaos, a tal punto de que tú llegaste a postular, ¿no?
al sillón municipal. Cuéntanos, en qué año fue y cómo así te animaste? ¿Te animaste y te animaron? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, ha sido la última elección, ¿no? Las últimas elecciones municipales que hemos tenido, ¿En qué año fue? 2018, ¿no? Pero no fue producto por el ajedrez, sino por efectos del desborde del río Piura, ¿no? En marzo, el 27 de marzo del año 2017, el río Piura, con un caudal enorme de más de 4.500 metros cúbicos por segundo, se desbordó en el Bajo Piura, y precisamente aquí está ubicada la ciudad de Catacaos. Tuvimos un desborde producto de la dejadez de las autoridades, y eso me llevó a entrar al terreno político. Me eligieron presidente del Frente de Defensa de Catacaos, e hicimos 3 marchas que remecimos todo el norte peruano. Logramos incluir dentro del listado de la reconstrucción más de 100 anteproyectos de obras, como 40 colegios, como vías de comunicación, temas de agricultura, la red de agua y alcantarillado, que producto del desborde ha quedado totalmente destrozada. Sin embargo, a la fecha todavía no hay este tipo de trabajos. Entonces, viendo cómo están nuestras autoridades, cómo se portan, Kelvin, nuestras autoridades, vemos este tema de la vacuna increíble, ¿no? Entonces, traté de ingresar para hacer mejor las cosas, supuestamente, ¿no? Y candidateé, pero tenía lotes, tenía mucho material de pintura. No te pinté ninguna casa, Calver. Tenía mucho apoyo de algunos empresarios que te financian, te quieren financiar. No acepté ningún tipo de financiamiento de ese tipo, porque incluso algunos te proponen, ¿no?, que entregues ciertas obras, ¿no? O algunos confían en ti, bueno, no te doy tanto, pero yo confío en ti que me darás por lo menos una obra para recuperar todo. Entonces, es el nivel de la política aquí en el Perú. No acepté nada de ese tipo, solamente me compré un equipo de sonido, apoyado por mi familia, por supuesto, y también un megáfono, y eso fue lo que hice, ¿no? Mi publicidad o mi labor como candidato para ser conocido era recorrer las calles con un megáfono y con mi equipo de sonido, ¿no? Me apoyó también una empresa musical ahí con algunas canciones. Bueno, saludar y agradecer públicamente a la empresa Armonía 10 de Piura que me apoyó con ese tema. Entonces, esa fue mi labor, ¿no? Pero lamentablemente el pueblo elige aquel que invierte más, ¿no? Les gusta que les entregues polos, que les compres balones de fútbol, ¿no? Que apoyes con parrilladas, que les des ciertas especies, ¿no? Y de esa forma te admiran, te quieren y votan por ti, ¿no? Ese es el estilo de la política, y por supuesto que me fue mal, ¿no? Uh-huh. Y en las próximas elecciones, ¿te animarías otra vez a postular por Catacao? Ya no, ya, porque lo he vivido en carne propia, mucho tiempo, mucha inversión, y la gente no responde. Para que cambie esta mentalidad del peruano en votar no con la esperanza de algún puesto de trabajo o de acuerdo a lo que el candidato le entrega, va a pasar muchos años, así que ya senté ahí alguna semilla y otros seguirán el ejemplo, pero ya no, en estas condiciones, con las normas electorales actuales, los únicos que postulan son aquellos que eh, tienen otro tipo de aspiraciones, ¿no? Intereses particulares. ¿Qué enseñanza te dejó esas elecciones en Catacaos, Manuel? Bueno, tristeza enorme, primero porque no me sentía tan menos de muchos otros candidatos, y verlos que te doblan o triplican los votos es realmente increíble, ¿no? Y muy, muy triste, no sabemos todavía, me incluyo, ¿no? En las presidenciales, ¿no? También uno emite mal voto, producto del tipo de candidatos. O sea, no podemos nosotros estar eligiendo el mal menor siempre, ¿no? Algo está pasando, y creo, de acuerdo a mi experiencia, que son las normas electorales, ¿no? Permite que candidatos que tienen un pasado oscuro, que tienen denuncias penales, ¿no? Sentencias, que se ve claramente
que van con otras intenciones, se permita que postulen, se permita que sean candidatos, ¿no? La ley debe ser muy drástica en ese sentido, no solamente con el requisito de ser ciudadano, de tener cierta edad, ¿no? Uno debe ser candidato ya sea al Congreso o a la presidencia. Esos cargos son muy importantes y tiene que haber requisitos, porque lo contrario va a seguir siempre llegando cualquier persona, y yo creo que llegan los peores. Oye, bueno, tú eres de profesión, eres contador público, estás colegiado, también tienes estudios de maestría, ¿no? En finanzas empresariales, eres gerente del Colegio de Contadores Públicos de Piura y también eres entrenador de la selección de ajedrez de la Universidad Privada de Piura. Es decir, eres un hombre bastante ocupado. ¿Cómo así el ajedrez te ha ayudado digamos, a hacer lo que eres hoy, Manuel? Bien, nada, no, todavía no logro lo que quisiera. Eh, Me gustaría tener la oportunidad y demostrar, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que un peruano puede hacer, ¿no? En donde si te proponen algo, una prebenda, una coima, tú sepas decir no. Y el ajedrez me ha ayudado mucho a eso, ¿no? El ajedrez te permite ser muy disciplinado, el respeto al rival constantemente, ¿no? Ver diferentes, valorar, analizar las situaciones. En la gerencia, por ejemplo, el colegio, se analiza muchísimo y ahí no me va muy mal. Hay que ver qué alternativas tenemos, escoger la mejor alternativa. Y para el jugador de ajedrez, que lo hacemos constantemente, diariamente, en cada partida, no es difícil tomar las mejores decisiones, ¿no? Una idea que tenemos se reflexiona muy bien, se ve otras ideas, una lluvia de ideas, se analiza cada idea, se imagina el escenario que podemos llegar con esa idea y comparamos los escenarios, ¿no? Al final logras tomar el mejor camino, ¿no? La mejor decisión, como cualquier jugada en el ajedrez. Entonces el ajedrez ayuda en el tema de la profesión, en el tema del desarrollo empresarial, ¿no? Y debería ser ya incluso una materia obligatoria en las instituciones públicas del Perú, no de repente como un curso distinto, pero por lo menos incluirlo en alguna materia, pero debe existir dentro de los niños y jóvenes esa posibilidad de poder a través del juego enseñarles cómo se analiza, cómo se valora una situación y cómo se toma una buena decisión, ¿no? Y el ajedrez es una herramienta importante, clave en ese sentido. Oye, Manuel, ¿y cómo así, digamos, decidiste ya no seguir escalando, ¿no? En tu ajedrez, digamos, ¿no? Competitivamente hablando, ¿no? Es decir, digamos, qué sé yo, trepar a un maestro FIDE o un MI y por ahí soñar con ser GM, como todo ajedrecista, ¿no? Tuviste, supongo, prioridades en tu vida, ¿no? Sí, y es un momento en practicar 8 horas diarias, practicaba 8 horas diarias, por ejemplo, pero eso lo hice hasta el año 1994, más o menos. Eh, Estaba muy bien preparado en aperturas, me iba muy bien en las otras etapas. No tuve un entrenador y por eso que cuando llegaba a posiciones ventajosas, posiciones ganadoras, no podía a veces encontrar el mejor camino, no rematar. No entendía que en situaciones así hay que sacrificar, ¿no? Nunca había leído el principio de Steinitz, ¿no? Aquel que tiene ventaja estratégica debe actuar con energía, bajo pena de perderla, decía Steiner, ¿no? Entonces, me iba muy mal en posiciones que aparentemente debería ganar, ¿no? Porque yo creía que ya mi rival debería perder material, y no era así, ¿no? Yo tenía que sacrificar material, hasta que se fue entendiendo este principio con los años, y ya logré mejores resultados. Es difícil la práctica del ajedrez en el Perú, ¿no? Y no es profesión, ¿no? Es una desventaja tremenda y por lo tanto hay que estudiar, ¿no? Hay que tener una profesión y el ajedrez, pues, después de haber practicado 8 años, hasta el año 94 más o menos, ya poco a poco, 1 hora, 2 horas, ¿no? Y eso te pierdes fuerza, táctica,
mientras con otros rivales están que todos los días que estudian 8 12 horas, no puedes competir con ellos, por supuesto, ¿no? Y en el con muchísimos jugadores talentosos que se sacrifican, que estudian, y su progreso es enorme, ¿no? Contra ellos no puedes, no tienes ninguna aspiración. ¿Tú crees que el hecho de no tener un entrenador de alto nivel, como fue en el caso tuyo que te ha pasado, ¿no? Como dices tú que has sido autodidacta, es el talón de Aquiles de la mayoría de los de ajedrecistas del Perú de alto nivel? Al menos en nuestra época, hoy sí hay más facilidades. Hoy, sin mucha inversión en efectivo, tú podrías tener el asesoramiento de grandes maestros, ¿no? Eh, claro, nosotros pasamos una época muy difícil, pero tampoco este progreso debe estar centrado o recaer en el jugador, ¿no? En el padre de familia, ¿no? Eso también, por supuesto que alguien puede invertir en su hijo y para lograr escalar las cumbres más rápidamente, pero esta labor la debe hacer el Estado, ¿no? Y el Estado tiene una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad con los niños y jóvenes, porque el ajedrez es una herramienta que eleva el nivel intelectual y no la utiliza el Estado peruano. Entonces, nuestros políticos tienen una gran responsabilidad en la educación de nuestros niños, y ni qué decir de otros sectores como en salud y demás. Oye, y hablando de las escuelas, digamos, ¿tú crees que introduciendo, o cómo debería, tú crees, introducirse el ajedrez en las escuelas aquí en el Perú? ¿Tienes alguna estrategia? Porque hasta ahora no, solamente hay, digamos, hay proyectos, qué sé yo, pero no hay nada concreto, ¿no? Y esto ya tiene años, ¿no? Sí, estuve asesorando durante 2 años al presidente del IPD de Piura, en aquel tiempo ajedrecista también, Miguel Gómez Zambrano, y en aquellos 2 años estuve recibiendo muchas capacitaciones, ¿no? Al respecto, podemos entrar, ¿no? Con el tema de por lo menos con los profesores de educación física. Con ellos podemos capacitarlos. Algo hizo el IPD en aquellos años, pero no se continuó. Podemos trabajar con ellos, podemos trabajar con los profesores de matemáticas, capacitarlos a ellos, ¿no? Nosotros, grupos de 30, bueno, aunque ahora es muy difícil, ¿no? El tema de la falta de enseñanza presencial, ¿no? Dificultoso, pero la idea va por ahí, ¿no? Tratar de apoyarnos con los profesores de matemáticas y de educación física para lograr incrementar, elevar el número de especialistas en este deporte que puedan cubrir la gran demanda, el gran número de colegios que tenemos a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región, al menos en Piura, un promedio de 1000 colegios, no vamos a tener 1000 ajedrecistas. Si no nos apoyamos de personal estable en los colegios, con los que he mencionado, no podríamos ingresar con esta disciplina deportiva. Y el profesor de educación física lo desean. El tema es que nosotros como liga, no llegamos muchas veces a ellos, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? El tema presupuestal es el principal. Y creo que va por ahí el tema, Kelber. Mientras no tengamos una masa humana, ¿no? Capaz de generar, transmitir estos conocimientos de este deporte, no podríamos llegar a abarcar al ingresar a las escuelas del Perú. Y hablando, por ejemplo, tocando el tema de la federación, debes también estar al tanto, ¿no? De que en la actualidad carecemos de un presidente, ¿no? De un presidente de la Federación Peruana de Ajedrez, ¿no? ¿Cuál es tú que has vivido, digamos, ¿no? La década de los 90, con los presidentes que vivieron en esa época, ¿cómo calificarías, digamos, esas gestiones los nacionales, por ejemplo, háblanos cómo se hacían, la envergadura la infraestructura que se armaba para hacer un torneo, ¿no? Por ejemplo, un nacional de mayores, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué crees tú que estamos teniendo arrastrando este problema? No es de ahora, sino de hace ya varios años.
¿Cómo no recordar aquellos años donde el alojamiento, la alimentación, los viáticos corrían a cargo de la federación, ¿no? Nosotros veníamos a jugar semifinales y no era de unos días, ¿no? Eran varias semanas, ¿no? Creo que dos semanas, más de una semana, 2 semanas creo que era perfectamente una semifinal, ¿no? Con su día de descanso incluso, ¿no? Y excelente el alojamiento, un hotel de primera siempre, buena alimentación, y pasabas a la federación, a las oficinas de la federación, para dejar tu firma y te daban tu dinerito, ¿no? tu viático, ¿no? Entonces, eso permitía mucha competencia, aparte que habían diferentes fases, ¿no? Liga, región, y recién pasabas a la semifinal, que el campeón nacional era generalmente, y los demás, en los que seguían en fuerza, ¿no? Eran los mejores jugadores del medio, ¿no? Hoy se ha perdido todo esto, pero yo veo que es más por el tema de dirigencial, ¿no? O sea, la calidad de dirigentes, de presidente de la federación, al menos los que yo he vivido, ¿no? Creo que eran un poquito más dedicados, ¿no? al deporte, al ajedrez, con ganas de trascender que los actuales, ¿no? Que los últimos, ¿no? Entonces, ahí va el temita, ¿no? La persona tiene que, tiene que pensar no solamente en cubrir sus necesidades personales, ¿no? Aspiraciones perfectamente válidas del nivel dirigencial, del nivel profesional, del nivel laboral, ¿no? Sino que también tiene que dejar mucho en la cancha, ¿no? Mucho aquí en el tablero. Y esa partecita se deja de lado, ¿no? Se piensa más en los torneos, que dejen dinero, ¿no? Y no se busca auspicios para que esos torneos de repente no generen ningún sol de ingreso. Al contrario, es más, me genere pérdida. Pero esos torneos van a permitir que los mejores jugadores en las mejores condiciones compitan y logremos un equipo muy sólido, ¿no? Pero eso se ha perdido, creo, se está perdiendo. Lo vi mucho en años anteriores, cuando jugábamos aquellos torneos, ya no lo veo ahora, ¿no? Eso es lo menos que te puedo decir, Kelder, para no entrar con calificativos, ¿no? Oye, Manuel, si tú, hipotéticamente hablando, si llegaras a ser presidente de la Federación Peruana de Ajedrez, ¿qué medidas tomarías al respecto con el ajedrez peruano? Como te digo, número uno, la preparación de nuestros niños y jóvenes. Hay que invertir muchísimo ahí. Hay que establecer alianzas estratégicas, sinergia con las principales instituciones. Sentarnos con la gente, hacerles entender al Ministerio de Educación y a quien corresponda, a las instituciones comprometidas con el deporte, al mismo IPD, que la disciplina de ajedrez, que el deporte en sí, cualquier disciplina competitiva necesita consideración. Y eso va por el tema presupuestal. El otro tema es la ley del deporte, ¿no? La ley del deporte muy mal aplicada a nuestra disciplina. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y muchos juegos fantasmas, ¿no? Que su única intención visible, ¿no? Es crear un club para poder tener un voto a mi favor. Eso es terriblemente muy malo, ¿no? El otro tema son los torneos. O sea, tiene que haber torneos, número uno, con dinero. Y número dos, con grandes jugadores. ¿Por qué no aspirar a hacer un torneo como aquel que jugamos el 2007, ¿no? Torneos espectaculares, con los mejores jugadores, cuando llegue su momento, ¿no? El tema presencial, con los mejores jugadores de América, con los mejores jugadores del mundo. Es cuestión de proponerse, de voluntad, de gestión, ¿no? De imaginación. Le falta mucho al dirigente peruano eso, ¿no? Creación, ¿no? Para tratar de lograr cumplir lo que tú te propones, lograr cumplir tu plan de trabajo. Si no hay imaginación, no podrías desarrollar
tus ideas. Entonces, en ese sentido, yo me enfocaría en los niños, me enfocaría en los mismos jugadores actuales, todas las categorías, en los torneos, ¿no? Y tratar de sumar esfuerzos de otras instituciones para el bien del deporte. Ujú. Oye, ya todo esto, Manuel, eh, ¿qué te gustaría, digamos, a futuro para el ajedrez peruano? ¿Cómo lo ves tú el ajedrez peruano de acá 5 o 10 años? Bien, difícil Siendo escenario. realista, ¿no? Siendo realista, ¿no? Con el escenario actual, ¿no? Es lo que hay, digamos, ¿no? Sí, muy difícil. Lo único que puedo observar es un descenso del nivel eh, de los jugadores actuales, por ejemplo, que no tienen apoyo. No consigo la idea que los mejores jugadores del mundo, o perdón, de Perú, se dediquen a otra actividad que no sea el entrenamiento, ¿no? Cuando veo un gran maestro, un jugador fuerte, dictando clases, realmente eh, miro hacia el sector público, ¿no? Hacia nuestros funcionarios, nuestros políticos, ¿no? ¿Cómo permiten esto, no? Debemos apoyarlos. Están en un gran nivel, en la flor de su juventud, ¿no? O ya en los últimos años en donde tienen que dar el 100%. Estamos perdiendo a estos jugadores. Entonces, a nivel de dirigencia también, no observo en Perú personas que puedan formar un grupo, ¿no? Interesante como para poder apoyar y sumarnos en este esfuerzo, ¿no? De desarrollar el ajedrez. Eh, con el respeto de todos aquellos que están ingresando o son dirigentes a nivel nacional, Kelber, te soy crítico, no, te digo directamente, no observo a alguien con las características de, que nos puedan llevar a otro nivel, a otro sitial, donde esta curva o esta línea en descenso que observo dentro de muchos años, para muchos años, ¿no? Y se pueda revertir, ¿no? Lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, hay que seguir dando lo mejor y ya vendrán mejores años, ¿no? Hablando de las ligas del país, ¿tú crees que las ligas están perdiendo el brillo de antaño? Sin ir muy lejos, por ejemplo, la liga de Piura ha perdido el brillo que tenía antes. Por ejemplo, había el Ciudad de Piura, ¿no? Actualmente se realiza. Bueno, sí tenemos inconvenientes ya de algunos años, no es por el tema de la pandemia, hemos disminuido la realización de eventos deportivos, pero no es tanto el tema aquí dirigencial, sino que el tema es presupuestal, Kelber, ¿no? A veces uno tiene la suerte de tocar puertas y que te apoyen, pero otros no la tienen, ¿no? Entonces, por ahí está el tema. Aparte que no podemos ser perennes en un cargo, ¿no? Los cargos tienen que ser rotativos. O sea, nosotros somos ajedrecistas y lo que uno puede hacer, lo puede hacer otro, ¿no? Y porque eso de perennizarse en un cargo llama a la corrupción, ¿no? Todos tenemos que rotar, todos los cargos se rotan. Y lo mismo para los funcionarios públicos también, los políticos, tienen que rotar. Nadie puede estar perenne como congresista, por ejemplo, durante muchos años, ¿no? Eso no lo debemos aceptar. Y eso obligaría a los dirigentes a formar nuevos cuadros, ¿no? Eh, para que puedan suplir o cubrir esas funciones que nosotros podemos dejar, ¿no? Es decir, cargo de presidencia lo tomamos 2 años y preparamos a alguien más, ¿ah? Para que pueda suplirnos y así constantemente rotar los cargos para que no se desarrolle este efecto de aprovecharse de la situación de privilegio que se tiene con algún cargo como dirigente de liga como funcionario público, ¿no? Pero las ligas, las ligas han tenido hoy o tienen hoy
cierto retraso, no cumplen sus funciones, porque también la federación no apoya en lo absoluto, ¿no? Las ligas están solas. Es muy difícil desarrollar una actividad en provincia que en Lima. En Lima no hay más actividad deportiva, es más fácil, ¿no? Y sin embargo los recursos se quedan solamente en la capital, no llegan a nuestras localidades, ¿no? Hay una cosa que quería comentarte, bueno, y quería saber tu opinión, Manuel. Bueno, antiguamente, y más, bueno, las ligas tenían cierto poder, ¿no? Más que todo con el tema de los cupos para las nacionales, ¿no? Tanto en mayores como para las categorías infantiles, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el canal para llegar a un nacional de su categoría, digamos, ¿no? Pero ahora los nacionales son abiertos, es decir, quien tiene plata juega, digamos, ¿no? ¿Tú crees que eso de repente ha podido influir en algo en que las ligas pierdan cierto poder, de que los ajedristas, digamos, pierdan el motivo, digamos, por último, de ir a jugar a un torneo que convoque una liga porque simplemente no clasifica nada por último, ¿no? ¿O qué piensas tú sobre eso? Claro, si no le das importancia a una institución, esta no se va a desarrollar. Igual, ¿no? Ya ahora cualquier jugador participa en cualquier evento solamente pagando su inscripción. Y esto se debe principalmente también a efectos de la ley del deporte que nos marcan, ¿no? La importancia de ciertos clubes, ahora basta ser jugador de club para poder participar en cualquier torneo, ¿no? Y no necesariamente de la liga. Entonces, yo creo que por ahí también hay que tratar de legislar en forma distinta con cada una de las disciplinas deportivas. Es como lo que se hace actualmente con el tema del COVID, ¿no? No puedes tener una norma y que ésta se aplique en Arequipa, que se aplique en Piura, que se aplique en Trujillo, porque son diferentes realidades, ¿no? Igual en la ley del deporte no puedes también tratar al ajedrez como se trata con el fútbol o con cualquier otra disciplina deportiva, ¿no? Aquí nosotros en el ajedrez estamos acostumbrados y se tiene que aprovechar eso y trabajar en base a ligas. Los clubes es un saludo a la bandera, ¿no? Es una formalidad simplemente para, como te mencionaba, para lograr un voto, ¿no? Pero las ligas tienen un trabajo mucho más fiable, los dirigentes son más confiables también, porque desde la elección, ¿no? ¿Quiénes eligen a los presidentes de liga? Generalmente, bueno, acá en Piura son todos los jugadores, los 50 jugadores que tenemos registrados o más, son los que participan y eligen al presidente de la liga, ¿no? Que formalmente hay clubes, sí, pero no, nosotros tratamos de hacer participar a todos los jugadores. Y así debe ser, también la elección de la federación se debe trabajar en base a eso, ¿no? Los jugadores debemos participar, porque sabemos quién es quién, ¿no? Y no debemos y a través de ello podemos establecer un consenso y una mejor elección. Pero si nos quitan de lado y son los que participan una X persona que ni siquiera es jugador de ajedrez, pero sí tiene el club, ¿no? Participa en la votación, esto se presta a irregularidades, ¿no? Y genera todo lo que estamos viviendo, ¿no? Una federación sin presidente, ¿no? Y que no hay visos de solución. Oye, ¿tú crees que esta famosa ley del deporte en algún momento pueda ser modificada o crees que esto no se va a solucionar ya nomás? Que esto tiene para rato. Y otro problema no es el tema de los clubes, ¿no? ¿Tú crees que solamente deberían votar las ligas y no los clubes? ¿Cómo crees? Porque en algún momento, incluso me acuerdo, en la década de los 2000, se intentó que los jugadores, los mejores rankeados, votaran, ¿no? Pero el IPD, bueno, la institución que validaba, no lo reconoció, digamos, ¿no? Pero hubo un intento de cambiar, digamos, el tipo de elecciones para el ajedrez, digamos, ¿no? Bueno, los presidentes de las federaciones deberían unirse, ¿no? Primero, en primer lugar, tocar las puertas del IPD. Y a partir de ahí, lograr un movimiento que pueda efectivizarse a nivel ya del Ministerio de Educación. Luego seguir uniendo fuerzas. Todo es un plan, todo es un desarrollo. Parece un ideal, pero se puede hacer.
Y luego también trabajar con los mismos congresistas, la comisión respectiva de educación, de deporte, y hacer la propuesta, ¿no? Explicarles que entiendan que la ley tiene que ser modificada. Si no, no nos vamos a desarrollar en el tema del deporte. Al menos las disciplinas que tienen menos participantes, ¿no? Yo creo que también, mientras no logramos esto, tenemos que cumplir la norma. La norma no te permite otras personas distintas que no sean los clubes, ¿no? Como votantes. Pero en el caso de que la propuesta, llevar una propuesta, por supuesto, te mencionaba que las ligas son más fiables. Yo sí creo que sí sería importante que los presidentes de las ligas voten, y por supuesto también los jugadores, ¿no? ¿Cómo quitarle el voto a los hermanos Cori? ¿Cómo quitarle el voto a Julio Granda? ¿No? ¿Cómo quitarle el voto a los mejores jugadores de Perú? ¿No? Entonces, debemos votar, y también los presidentes de liga. Por ahí está la solución. Si no ve otra, el tema de los clubes hace que esto no funcione y genere corrupción. Oye, Manuel, para un poquito cambiar de tema, no sé si nos puedas contar alguna anécdota que hayas vivido en tu época de ajedrecista, ¿no? De repente en Lima, en algún nacional, porque seguro que has vivido un montón, ¿no? Sí, bueno, una anécdota dolorosa, ¿no? Viajé animado, ¿no? Por un evento que se iba a llevar en la federación, ¿no? Me instalé en unos familiares, ¿no? Y preparándome muy bien, fui a la federación, me inscribí, era un promedio creo que de 20 jugadores que se inscribían, y era el número 11, ¿no? Así que luego regresé para jugar el torneo, era el 21, ¿no? Ya me habían sacado, ¿no? Y cuando observo era más gente, más jugadores de la capital, ¿no? Doloroso ahí, no pude participar en ese torneo, ¿no? Mira la centralización, ¿no? La marginación, ¿no? También lo hemos vivido, y afecta mucho, ¿no? Como deportista, ¿no? Y en los torneos, recuerdo mucho los torneos de aquellos que jugábamos, ¿no? En las semifinales, como en la cuarta ronda, en la quinta ronda, el cansancio era tremendo, ¿no? La exigencia en cada partida hacía que ya en la quinta ronda lo único que hacíamos era dormir, ¿no? Dormir, prepararnos para la siguiente partida. Todos en sus habitaciones durmiendo, preparando algo, ¿no? El esfuerzo era tremendo. Eso ya casi se ha perdido, ¿no? Y era una sola partida por día, ¿no? Con días de descanso, ¿no? Ahora jugamos hasta 3 partidas. Eh, Esto no lleva a un buen ajedrez, ¿no? Oye, ¿con qué te quedas? ¿Con el ajedrez presencial o el ajedrez online, Manuel? No el presencial, porque a veces uno tiene 5 segundos, ¿no? Y terminan ganándote por el tema del mouse o por jugadas increíbles, ¿no? Full máquina, ¿no? Entonces, prefiero el ajedrez presencial, ¿no? Ver a los mejores jugadores de Perú en acción. Eh, Recuerdo mucho a Julio siempre en diferentes torneos. Lo he visto en el torneo de Trujillo, donde he participado muchas veces. Lo he visto en torneos de Lima. Superar a maestros en forma increíble, él con 30 segundos, por ejemplo, ¿no? Y su rival con media hora. Entonces, eso, el ajedrez presencial, verlos directamente a los jugadores, el movimiento de cada una de las piezas, eh, es irreemplazable, ¿no? Eso no te lo da el ajedrez virtual. Pero ya llegará que con confianza esto tiene que pasar, ¿no? Y volveremos otra vez a las lides presenciales. Oye, y por cierto, ¿qué le dirías tú a los padres de familia que quieren introducir o están pensando introducir a sus hijos en el ajedrez? Tú que has sido y que eres un ajedrecista bastante representativo, ¿no? Y que incluso en su momento ya te ser de los más fuertes del país. ¿Por qué deberían inculcarles el ajedrez a sus hijos? Porque no sé si estoy en lo correcto, pero eh, el ajedrez es prácticamente parte de la educación, te permite ser mejores personas, te permite
tener ciertos valores, ciertos principios, ¿no? Te da fortaleza espiritual. Mira, que es un deporte como muchos, pero también, aparte de lograr, ¿no? Apoyar un poquito esta parte que tanta falta nos hace en el Perú, eleva el nivel intelectual. O sea, ajedrecistas les va muy bien, y si no les va muy bien, debería irles mejor, pero a veces por circunstancias de la vida. Lo que sí es cierto que el nivel intelectual se eleva, ¿no? Me ha ayudado muchísimo, muchísimo el ajedrez en los estudios, por ejemplo, ¿no? Siempre ahí la comprensión de lo que uno es en las clases, de lo que uno lee, investiga. Creo que el ajedrecista es mayor que cualquier otra persona que está en otra disciplina deportiva, ¿no? Oye, Manuel, ¿vas a morir siendo ajedrecista? Como escuchar música, escucharé música hasta el último día de mi vida. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden a Manuel? ¿Para qué estamos en este mundo? Tenemos que trascender. Así me gustaría que me recuerden, ¿no? Que hizo tal cosa, se esforzó, ¿no? Deberíamos enfocarnos todos en eso. Si todos los peruanos pensáramos en trascender, este Perú sería una maravilla. Por cierto, ¿ya tocaste techo o aún hay cosas que te faltan por hacer en esta vida, estimado Manuel? Nada, mucho en el deporte, hay que hacer mucho más. Tenemos que llegar y demostrar, ¿no? Que dar el ejemplo, hay mucho por hacer, y de repente asesorar a los jóvenes, porque ellos son los que van a hacer los cambios que el Perú merece, ¿no? Bueno, Manuel, ha sido un placer tenerte aquí en mi canal. No sé si tengas palabras finales. Tienes el tablero para ti, Manuel. No, agradecerte, Kelber, y bueno, de los que nos están escuchando, que la práctica deportiva es vital, trascendente dentro de su formación. Nuestros niños y jóvenes no pierdan la oportunidad de aprender este deporte tan importante para su vida, pero que exige cierta dedicación. Pero están en su juventud, están en el tiempo, tienen todo el tiempo del mundo. Y el tiempo que le dedican al ajedrez, luego con creces, lo van a recuperar cuando sean profesionales, cuando sean adultos. Así que practiquemos, niños y jóvenes, el ajedrez del Perú, ¿no? Peruanos, no utilicen esta herramienta para poder ser mejores personas y elevar su nivel intelectual. Oye, Manuel, por cierto, ¿a qué jugador nunca le pudiste ganar aquí en el Perú? Bueno, con Cory sí he tenido algunas victorias, con Jorge, con Daisy. A Renato creo que todavía no le ganó. Muchos jugadores, ¿no? Muchos jugadores. Renato, Kelber, a David Vera, pero joven, creo que le gané una partida, pero ya ahora como maestro, no. Con quien realmente no he jugado ha sido con Emilio Córdoba, ¿no? Con Emilio Córdoba. Con la mayoría de jugadores de Perú sí he podido rivalizar, ¿no? Bueno, Manuel, gracias por estar aquí en Torre 64 y seguro que vamos a estar próximamente encontrándonos y esperemos, ¿no? Que de repente por ahí, después de la pandemia, podamos encontrarnos en una partida en vivo, ¿no? Porque después de tantos años que nos estamos viendo, estimado. Cuídate, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Kelber. Nos vemos.